Perfecto. Muy bien. Empezamos la clase entonces. Ya habíamos dicho que lo que vamos a hacer ahora es ya agarrar nuestros algoritmos y pasarlos a un lenguaje de programación. Ya han avanzado ustedes o ya han hecho su tarea el tema de la historia de que los lenguajes de programación a través del tiempo han ido evolucionando y que con el pasar del tiempo se destacan dos tipos de lenguajes de programación, ¿no veo o no? Que son los llamados lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. ¿No? Ya sabemos que los lenguajes de bajo nivel son aquellos lenguajes que casi no tienen, digamos, una sintaxis fácil de manejar, eran muy complejos y que prácticamente se asemejaba ya al lenguaje de la máquina. Recordemos siempre, esa parte jamás se olvide. Recordemos que la máquina tiene su lenguaje, ¿no? Y recordemos que programar, ¿qué es programar? Hemos dicho, programar es dar las instrucciones a la máquina. Un programa, ¿qué es un programa informático? Un programa informático simplemente es un conjunto de instrucciones que la máquina sigue al pie de la letra. La máquina es máquina, no tiene vida. Entonces la máquina lo que hace es acatar las instrucciones que están dentro del programa, porque los programas son todo código, todo programa informático simplemente está compuesto por código, y ese código que nosotros decimos es prácticamente esas instrucciones que están ahí, que la máquina las agarra, las interpreta o las compila, y prácticamente ahí es donde la máquina ejecuta cada instrucciones y lo que cada programa hace, pues solamente es eso, la máquina ejecuta esas instrucciones, ¿no es cierto? No. Y ese código, esas instrucciones, ¿quiénes las ponen? Pues gente como nosotros que estudiamos programación. Los programadores son las únicas personas, digamos, capacitadas para poder comunicarse con la máquina a través de un lenguaje de programación. Ya les he dicho, ¿por qué los programadores tienen que usar un lenguaje de programación para comunicarse con la máquina? Porque la máquina evidentemente tiene su lenguaje, que es el lenguaje binario ya, pero prácticamente comunicarse con la máquina es un mismo nivel. Tal vez se podría, alguien puede decirme, y no hay la posibilidad de que un programador cree un programa con el mismo lenguaje máquina, o sea, con puros ceros y unos. Sí, se podría, porque prácticamente ya sabemos que para que exista comunicación entre una y otra, entre A y B, entre una y otra persona, o entre un elemento A y un elemento B, debe haber sí o sí, tienen que hablar sí o sí el mismo lenguaje, ¿no ve? Les puse el ejemplo claro de, digamos, de su compañero, digamos, Brian. Digamos que Brian se está portando mal en la clase, le digo, Brian, retírate de aquí, pero Brian solamente habla inglés, es un estudiante de intercambio, y yo hablo español. Entonces, ¿qué pasa? Brian nunca va a poder hacer caso a la orden o a la instrucción que yo le doy, que sería salir de aquí, te portas mal y retírate de mi clase. Nunca va a poder hacer caso a esa orden porque él habla inglés y yo hablo español. Entonces, ¿cuál es el problema en que no pueda acatar esa instrucción? Porque estamos hablando diferentes lenguajes, ¿no veo o no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, cuando los programadores tienen una solución, a ver, ¿cuál sería la solución para su compañero Brian me haga caso? Pues la solución sería que él prácticamente hable el mismo lenguaje que mí. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, ¿no veo o no? Entonces, ese problema de comunicación es el problema que había antes con las máquinas. Ellos tienen su lenguaje que es el código binario y los programadores no pueden comunicarse con la máquina al mismo nivel de la máquina. O sea, programar al nivel de código binario es tan complejo que no nos conviene, y hace tiempo justamente era la complejidad de los lenguajes llamados de bajo nivel, que tenían sus estructuras, sus sintaxis de esos lenguajes de bajo nivel, eran a nivel de la máquina. Entonces, eso ha hecho que los lenguajes antiguos, los de bajo nivel, eran complejos de utilizar, y en la historia está, ustedes han leído, ¿no veo o no? Entonces, prácticamente eso hace que, que, que era complicado antes programar. Y con ese tiempo, los lenguajes de programación han evolucionado. Entonces, ¿cómo podemos entender un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación, ¿qué es? Es un lenguaje que va a permitirme, ¿qué? Pues comunicarme con la máquina, ¿sí o no? Esos son los lenguajes de programación, lenguajes que te van a permitir a ti crear código que la máquina después lo va a entender. Esos son los lenguajes de programación. Entonces, con el tiempo evolucionaron, dijimos, y que al final aparecieron los lenguajes de alto nivel. Que los lenguajes de alto nivel, como objetivo principal, ¿cuál era? Pues era prácticamente que se convierta de una forma más fácil de generar esa comunicación entre el programador y la máquina. ¿No vieron? El programador y la máquina, para que pueda ser más fácil que el programador pueda darle las instrucciones a la máquina. Si así se entiende, ¿sí o no? Entonces, prácticamente, los lenguajes de alto nivel evolucionan en ese sentido de que, pues prácticamente en principio ya no es comunicación tan a bajo nivel. ¿Qué quiere decir? Que han logrado insertar palabras más, digamos, palabras más relacionadas con el habla natural del ser humano para que pueda mandar las instrucciones. Por ejemplo, antes decirle a la máquina, sumame este número con otro número era bien complicado. Pero ahora, decirle, sumame este número con estos números es más fácil como decir, suma este A con este B.
Entonces, esa instrucción de suma A y B ya es una instrucción más fácil de interpretar y una más fácil de usar porque se asemeja alto al mismo habla y a la misma sintaxis del ser humano. Pero antes era un código muy raro de interpretar. Entonces, los lenguajes de evaluación, los lenguajes de programación evolucionaron hasta ese nivel. Ahora, ya les he dicho, dentro de los lenguajes de programación hay varios. Están C++, bueno, entre los lenguajes de alto nivel. Sería completamente ilógico ahorita aprender un lenguaje de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel ya prácticamente no se usan, con, digamos, alguna que otra excepción del caso de Assembler, que en algunos casos sí todavía se usa. En la universidad se aprende todavía Assembler a programar en ese nivel, a bajo nivel, porque prácticamente hay una ventaja que es la comunicación directa con el hardware, ¿ya? Pero no se enseña ya, eso ya no se enseña. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender ahora es un lenguaje de alto nivel. Entre los lenguajes de alto nivel hay bastante variedad, ¿ya? Está C, está C++, está Java, ¿no? Está Java como principal lenguaje. Jamás olviden, ahora que ustedes son programadores, tengan entendido, no sé si se han puesto a preguntar, ¿y las aplicaciones para Android cómo están creadas? Pues las aplicaciones para Android tienen como base o como lenguaje de programación base Java. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las aplicaciones que existen en la Play Store para descargarse para un celular que tenga Android como sistema operativo, están hechos en Java. Entonces, ahí está Java, C Sharp, tenemos a PHP y infinidad de lenguajes de programación que tenemos con diferentes objetivos, ¿ya? Entonces, entre todos los lenguajes que hay, vamos a aprender nosotros ahora a lo que es el lenguaje C++, ¿ya? Y aquí viene algo importante, les voy a explicar, antes de que me pase. Este es el plan de contenido de ustedes. Hasta ahí está claro, ¿no? De los lenguajes de programación. Ya en su tarea todo debe estar. Ya. Bueno, ahora sí. A ver, explico esto. Atiéndame, explica esto. Ahora sí. Entonces tenemos variedad de lenguajes de programación que podamos utilizar. Entonces, el que nosotros vamos a utilizar ahora es C++. Atiendan bien, ¿ya? Entonces, el lenguaje de programación, que vamos a utilizar es C++, ¿ya? Que prácticamente C++, no sé si ustedes han visto en la historia que tenían como su tarea, pues prácticamente C++ era, ¿qué cosa? ¿Quién me puede decir qué era C++? ¿Era una evolución de quién? ¿De qué lenguaje? A ver si alguien se puede acordar su tarea. De C. Sí, exactamente, ¿no? C++ simplemente es una evolución del lenguaje C, ¿ya? El lenguaje C hace mucho tiempo ha existido, ¿no? Estaba inclusive entre los lenguajes ya ahí en la etapa intermedia de evolución, pero se evolucionó y logró sacar C++, que es una versión evolucionada de C, ¿no? Prácticamente lo mejora. Entonces, además de mejorarlo, hace un cambio de paradigma en realidad, ¿no? Intenta incorporar el paradigma orientado a objetos dentro de ese lenguaje. Entonces, el lenguaje de programación que vamos a aprender es C++. Recuerden siempre que como lenguaje de programación se entiende a la forma, al lenguaje que va a permitirme a mí comunicarme con la máquina. Y si yo puedo comunicarme con la máquina, entonces fácilmente yo voy a poder programar. Fácilmente voy a poder darle las instrucciones. ¿No veo o no? Ahora, atienda. Programar en C++, lo que tenemos que aprender es la sintaxis. El lenguaje de programación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se entiende por lenguaje de programación? Este C++ está compuesto por sintaxis, está compuesto por varias formas. O sea, tenemos que aprender las palabras. ¿Cuál es la sintaxis de C++ que me permita comunicarme con la computadora? ¿Se entiende? Ahí está. Entonces necesitamos C++. Ahora, el lenguaje que vamos a utilizar es C++. Ahora, aquí viene esto, atender. Y vamos a utilizar nosotros para programar CodeBlock. Atender. Esto es bien importante que se metan en la cabeza para que no hablen barbaridades después, ¿ya? Y he visto a muchas personas caer en ese dilema de hablar cosas que tal vez están mal, ¿ya? Vamos a programar nosotros utilizando CodeBlock. Digo utilizando CodeBlock, ¿ya? Atender. Digo utilizando CodeBlock porque prácticamente, ¿ya? Aquí está. El lenguaje de programación C++ simplemente es un conjunto de una estructura de sintaxis, una estructura digamos, de cómo yo me voy a comunicar con la máquina. Es como el lenguaje español, por ejemplo, tiene su propia estructura, ¿no? Su propia sintaxis. Como yo saludo, digo, hola, ¿cómo estás? Tiene su verbo, entonces, lo mismo, en los lenguajes de programación, lo que tengo que aprender aquí es la estructura que tiene C++, que me permite dar las órdenes a la computadora. Y eso es fácil, ¿ya?
Pero ¿por qué tengo que, aquí viene algo importante, ¿por qué tengo que utilizar este programa CodeBlock, que ya está en plataformas, lo tienen que descargar, ¿ya? Voy a utilizar a CodeBlock, que me va a permitir crear mis programas utilizando C++. Esto es bien importante que lo entiendan, por favor. Rapidito, aquí, ahí está. CodeBlock, ahí está. Entonces, mucha gente confunde y a veces agarran y dicen, tú que estás estudiando programación en Involhub, ¿en qué estás programando? Y mucha gente confunde y responde y dice, yo estoy programando en CodeBlock. Y esa sería una respuesta pésima, una mala respuesta, porque prácticamente CodeBlock no es el lenguaje de programación que tú estás utilizando. Si a mí me preguntarían, ¿qué lenguaje de programación estoy utilizando para programar o para generar mis programas? Pues mi respuesta correcta sería C++. Este es el lenguaje de programación. Y usted se preguntará, ¿y por qué si el lenguaje de programación es C++, por qué uso yo CodeBlock para crear mis programas? Es que aquí viene algo interesante, ¿ya? CodeBlock simplemente es algo que nosotros como programadores lo llamamos entorno de desarrollo integrado. Así se llama, IDE se llama, por sus siglas en ID. CodeBlock simplemente es un ID, ya te les explico, ¿ya? Y es bien importante que lo entiendan. ID. Entonces, por su traducción sería entorno de desarrollo integrado. ¿Esto qué significa? Atiendan, por favor. Esto significaría que CodeBlock simplemente es un entorno de desarrollo integrado. ¿Qué quiere decir? Que CodeBlock simplemente es un programa que va a permitirme manejar y manipular el lenguaje C++ de una forma que se haga más fácil para mí como programador. Pero sería completamente mala la respuesta si alguien te preguntaría, por ejemplo, digamos, alguien te diría, ¿en qué cosa, en qué lenguaje están programando en Involcap? Imagínense que alguno de ustedes les responde y diga, yo estoy programando en CodeBlock. Se van a reír de ti, porque los programadores más experimentados saben diferenciar entre un lenguaje y el entorno de desarrollo integrado. Entonces, en otras palabras, este CodeBlock es un programa que me facilita, que me ayuda a mí a poder generar mis programas, pero el lenguaje que yo estaría utilizando sería C++. ¿Se entiende esa parte? Por favor, no deben confundir, porque si responden así, hasta en sus defensas de grado responden así de mal. Y me da vergüenza, la verdad. Agarran y dicen, a ver, ¿qué lenguajes ha aprendido usted en su carrera en Involhub? Agarran y yo he aprendido CodeBlock, yo he aprendido Visual Studio, que no son, esos no son lenguajes de programación, esos son simplemente entornos de desarrollo integrados. IDEs, ¿qué quiere decir? Son programas que te ayudan, que usan, son programas que te ayudan a vos como programador a programar en un lenguaje, en este caso C++, ¿ya? Entonces, de mejor forma. Porque en todo caso, esto es bien interesante, y alguna vez en la universidad pasaba esto, ¿ya? Tú puedes programar en CodeBlock. No, ahora aquí viene la pregunta. ¿Es necesario utilizar este programa, este entorno de desarrollo integrado? No. Antes, por ejemplo, y esto era el problema de la universidad, ¿ya? Que agarraban y nos decían, no es necesario programar en ahí. Prácticamente, si tú quieres programar en C++, lo único que necesitas es un compilador y un editor de texto. Entonces aquí, agarraba y así, ¿no? A ver, me estoy equivocando, aquí está. Entonces, tú puedes programar simplemente en un bloc de notas. Tú puedes agarrar y empezar a escribir todo el código, porque tú ya sabes C++, y entonces ya está. Entonces no es necesario utilizar este tipo de herramientas, porque prácticamente para programar en un lenguaje, lo único que necesitas es el compilador o su intérprete y un editor de código, ¿ya? En este caso, para C++ necesitamos un compilador que esté en la máquina instalada y un editor como bloc de notas que nos permita a nosotros colocar el código, unas palabras, las instrucciones que le quiero dar a la máquina, ¿ya? Pero esto simplemente es matarles a ustedes. Hoy en día ya nada se hace así, ya nada se hace así. Con el tiempo ya la programación y las formas de programar han evolucionado en tal hecho que aparecen estos programas como CodeBlock. Ahora aquí viene algo interesante, por favor. Cuidadito que ustedes estén pensando, entonces CodeBlock, C++, con CodeBlock nomás se usa. No, mentira. En verdad, el lenguaje C++, ¿ya? Este CodeBlock que les menciono sería uno de los entornos de desarrollo integrado que existen donde se pueda
programar utilizando C++ y sea más fácil. En lugar de usar un blog de notas, usamos este programa que es mucho más fácil. Les voy a mostrar después por qué, ¿ya? Pero no significa que solamente utilizando CodeBlock se programa en C++. Eso es una gran mentira. Hoy en día hay infinidad de entornos de desarrollo integrado que permiten programar con C++. No es el único CodeBlock, ya tengan mucho en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que en el mundo existen varios entornos de desarrollo integrado para poder programar usando el lenguaje de programación C++. Entonces, no solamente es este, podemos encontrar lo que es, no sé, aquí algunas universidades usan bastante lo que es Eclipse, por ejemplo. ¿Ya? Eclipse, ¿qué sería? Eclipse sería otro entorno de desarrollo integrado que también permite generar programas utilizando el lenguaje C++. Entonces, hay infinidad de entornos de desarrollo integrado. Pero cuidado que estén diciendo, hay varios C++. No, C++ solamente es uno, solamente es un solo lenguaje de programación. Lo que sí puedo tener, digamos, alternativas de escoger son estos entornos de desarrollo integrado que obviamente varían. ¿Qué quiere decir? Algunos de estos tiene herramientas más avanzadas que me permita programar mejor en C++, algunas otras no. Entonces, prácticamente nosotros como programadores nos vemos en el dilema de escoger cuál de estos entornos de desarrollo integrado quiero utilizar para programar en C++. ¿Se entiende? Entonces, tenemos una gama amplia. Tenemos CodeBlock, tenemos Eclipse. No sé si pueden averiguar un poquito sobre esto. A ver, tenemos Eclipse. Después tenemos también lo que es el Notepad++, por ejemplo, también tenemos. Ya aquí. Visual Studio también permite. Ahí está. Entonces, tenemos una gama amplia de estos entornos de desarrollo integrado que nos van a permitir a nosotros programar utilizando el lenguaje C++. Lo que tiene que estar aquí clarito e importante es de que tienen que saber diferenciar entre el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo integrado. Lo mismo ocurre para los otros lenguajes de programación. Por ejemplo, para Java, por ejemplo. Para programar en Java también tú podrías programar, te agarras a lo macho alfa, a lo pecho peludo que dicen vulgarmente. Tú puedes agarrarte en este caso, un blog de notas y programar en Java. No habría ningún problema. Eso sería para mí ahorita programar a lo macho alfa, ¿ya? Porque se puede. Pero hoy en día, ¿para qué te vas a complicar la vida como programador? Entonces, para Java pasa prácticamente lo mismo, ¿ya? Java sería el lenguaje de programación, pero para que te sea más fácil programar en Java, en vez de que te hagas el macho alfa y lo programes en un blog de notas, lo que tú puedes hacer o lo que tú tienes que hacer es utilizar directamente entornos de desarrollo integrado. Para Java tiene sus propios entornos de desarrollo integrado. Por ejemplo, para Java tiene, por ejemplo, Java Eclipse. Java Eclipse es un entorno de desarrollo que se puede usar para C++ y para Java. ¿Qué quiere decir? Que Eclipse, pues tú puedes usar Eclipse para programar o en C++ o en Java. Entonces, es un entorno de desarrollo que te permite programar en dos lenguajes, ¿ya? CodeBlock es un entorno netamente de C++, ¿ya? Pero Java tiene otros también. Por ejemplo, para Java puede estar Eclipse, puede estar Java NetBeans, Apache NetBeans, que es la evolución de lo que es Java NetBeans hoy en día. Entonces, hay otros más. ¿No? Hay varios. Entonces, importante saber diferenciar ahora entre el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo integrado. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Por favor, pregunta si alguien tiene. Nada, nada de preguntas. Dije, disculpe, el lenguaje de programación y luego, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Qué me puede explicar eso, por favor? El lenguaje todavía no lo estamos aprendiendo. Lo que yo estoy haciendo ahorita es explicar la diferencia de que para programar con C++ vamos a utilizar un entorno de desarrollo integrado, ¿ya? Estoy explicando esto porque no quiero que en algún momento les he dicho, les pregunten, ¿y vos qué lenguaje de programación estás aprendiendo en el Instituto Imorhab? Cuidado que estén respondiendo CodeBlock. A ver, la pregunta es, ¿vos aprendés CodeBlock? CodeBlock ni siquiera es un lenguaje de programación. Entonces sería una respuesta mala de tu parte. Lo que estoy explicando ahorita es saber diferenciar entre el lenguaje de programación y el entorno de desarrollo que vas a utilizar. Entonces la diferencia prácticamente radica en que C++ es tu lenguaje y qué cosa es CodeBlock. Simplemente sería un entorno de desarrollo integrado. Pero ¿qué es un entorno de desarrollo integrado? Simplemente es un programa que te hace más fácil la vida a ti como programador
para utilizar o para programar o para crear tus programas o aplicaciones usando C++. Son programas, es una forma más fácil de programar. Estos programas te dan herramientas que se hagan más, que te hacen más fácil la vida a ti como programador para empezar a crear tus aplicaciones en C++. Esa es la razón de diferenciar entre el lenguaje de programación y CodeBlock. Ahora sí está clarito. Bueno, gracias, Inge, ahora sí. Ya, Gracias. a ver, si les preguntarían a ustedes entonces, ¿qué lenguaje han aprendido? ¿Qué responderían? C++. C++, no veo, ¿no? Ya que les puedo preguntar, C++, perfecto, pero ¿y en qué programaban? En qué entorno de desarrollo? Ni siquiera en qué programaban. Tal vez la respuesta más correcta sería, yo aprendiendo yo aprendiendo C++, C++ con CodeBlock. Listo, sería lo más correcto. El lenguaje C++ usando CodeBlock, ¿sí o no? Entonces, importante esos dos aspectos, por favor, que deben de tener. Y que no es el único CodeBlock. O sea, ¿qué quiere decir? El lenguaje sí solamente es uno, pero tú puedes programar en C++, si bien usando CodeBlock, o usando Eclipse, o usando Visual Studio, o usando otros. ¿Qué quiere decir? Que hay una gama amplia de estos entornos de desarrollo que te permiten crear programas con C++, ¿ya? Entonces, simplemente nosotros tendríamos que escoger entre uno de ellos. Ahora, la pregunta es, no hay de cuál es mejor, cuál es peor. Siempre entre estos entornos hay ventajas y desventajas. Entonces, prácticamente la mayor tarea está en que el programador debe escoger entre cuál de estos le ayuda más o le da más herramientas a él que le permitan crear sus programas más fácil usando C++. Entonces, es cuestión de gustos más que nada y cuestión de que pues cada programador encuentre las herramientas que él necesita. ¿Clarito hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, que se entiende. Ahora vámonos a lo siguiente. Ahora sí vámonos a lo que es C++, ¿ya? Muy bien. Entonces, agarro. Entonces, aquí está. El programa que van a necesitar ustedes descargarse para crear sus programas es este CodeBlock, que ya está en la plataforma, ¿ya? Yo me he bajado la versión. Se pueden bajar. Este programa es gratuito, es libre, ¿ya? Es este CodeBlock, ¿ya? Entonces, aquí está en plataforma, miren, aquí ya lo he puesto, está, en Drive está. Entonces, aquí lo van a descargar la misma versión que tengo yo. Pero si alguien quiere, puede bajar otra versión que en Internet fácilmente puede buscar, ¿no? YouTube ahí o Google, agarramos y descargar CodeBlock y listo, lo descarga, ¿no veo o no? La versión que tengo es la 20.03, si no me estoy equivocando. A ver, vamos a revisar ahorita. Voy a entrar y ahí está. Así, ¿no? Miren, la 20 creo que esta es la última versión de este CodeBlock, ¿no? De este programa, de este entorno de desarrollo. Es un programa también, ¿no? Lo más irónico, no es un programa para crear programas. Pero bueno, ahí está. Entonces, lo van a descargar y lo van a instalar. La instalación de este programa es tan simple que es siguiente, finish y ya está. Y ya tienen instalado ustedes su entorno de desarrollo integral. Esto es, en este momento les presenta lo que es nuestro CodeBlock, ¿ya? Ese es el entorno el entorno de desarrollo integral. Miren, tiene varias herramientas que me van a permitir a mí poder generar y crear mis programas de mejor manera. O sea, ese es el objetivo de un entorno de desarrollo. Tiene varias herramientas que te permiten mejorar la programación, hacer debugging, hacer todo tipo de cosas, que lo vamos a ir viendo mientras vayamos evolucionando con la programación. Miren, ahí está. Y que no les asuste, como todo programa, pues al principio no sabemos qué vamos a utilizar y vamos a ir aprendiendo desde lo más básico. Y alguna de otras herramientas de aquí lo vamos a ir aprendiendo también, ¿no? Y esto todavía no es nada. No sé cuándo ustedes han abierto, por ejemplo, Photoshop. Photoshop es un monstruo en cuanto a herramientas, no saben ni por dónde empezar. Pero mientras vamos utilizando poco a poquito, ya nos vamos acostumbrando y pues ya una vez que nos acostumbramos a manejar el programa, ya está, todo fácil. Entonces, aquí está. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, muy bien. Vamos a crear ahora sí nuestro primer programa en C++. Pero antes de crear nuestro primer, y van a ver que esto es fácil, y se van a reír, van a decir, qué fácil realmente. Lo primero que tengo que explicar ahorita para que creamos nuestro primer programa el día de hoy es lo siguiente, ¿ya? O sea, tengo que aprender C++. Y C++ tiene una estructura, un conjunto de palabras reservadas. Está compuesto por varios aspectos. No quiero llegar a la parte teórica. Lo vamos a ir explicando en el transcurso del ejemplo. Nuevamente, ahora tenemos que ser full practice. No tenemos tiempo para perder con la teoría, ¿ya? Ahora sí, atender
lo primero que voy a explicar son tipos de datos. Atienden. Esto es lo primero que vamos a explicar en este momento de lo que es C++, ¿ya? C++, al ser un lenguaje de programación, está compuesto por palabras reservadas, por sintaxis, estructura, que poco a poco los vamos a ir conociendo. No es necesario explicarlo todo ahorita porque lo vamos a ir aplicando poco a poquito, ¿ya? Y uno de los puntos importantes que debes tener en cuenta son los tipos de datos primitivos en C++. Esto es algo que ahora van a aprender y toda su vida de programador van a utilizar, ¿ya? Entonces, tipos de datos primitivos en C++. Así se llama, ¿ya? Y voy a empezar a explicarlo. Primeramente, podríamos decir, ¿qué son los tipos de datos? Los tipos de datos, jóvenes, definen la naturaleza de una variable. Así lo vamos a poner, ¿ya? Definen la naturaleza de una variable. Ya sabemos que es una variable, ¿no? Entonces, los tipos de datos definen la naturaleza de una... Ahora os explico. A ver, los tipos definen la naturaleza de una variable. Ahora vamos a explicarlo por qué. Ya sabemos que es una variable y por qué se llama así. Aquí la vamos a ver. Creo que vamos a crear una celda más. La vamos a insertar, ¿ya? Listo, ahí está. Aquí vamos a poner tipo de dato. Lo vamos a quitar esto. Mientras voy poniendo esto, si alguno tiene una consulta, es el momento, por favor. Inge, estaba leyendo en el internet sobre el programa C++ y indica que es un lenguaje híbrido. ¿A qué se refiere Inge, con híbrido? Es por el multiparadigma. Eso lo van a entender más cuando lleven el siguiente semestre. O sea, en el mundo de la programación hay diferentes paradigmas de programación que han ido evolucionando. El paradigma que vamos a aprender nosotros ahorita es el paradigma lineal, ¿ya? Luego vamos a aprender el secuencial. No, ahorita es el lineal o secuencial, que es lo mismo. Ahora, luego vamos a aprender lo que es el funcional, el basado en métodos. Es otro paradigma. Y después aparece otro paradigma, que es el orientado a objetos, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llama híbrido esto? Porque hay, en realidad, ahorita la gran disputa está en el funcional con el orientado a objetos, ¿ya? Son los dos paradigmas ahorita que más se usan. Ahorita, los que más, digamos, debemos aprender, ¿ya? Para poder entender todo. Después hay otros paradigmas también, que ya es más fácil entender. Entonces, ¿por qué se llama multiparadigma eso, atender? ¿Ya? ¿Y qué es un paradigma? Podemos empezar por ahí. Un paradigma se podría decir que es una forma, es un método de hacer las cosas. En otras palabras, es una forma de cómo tienes que crear tus programas. Te dan la forma, te dan los métodos de cómo tú debes crear tus programas. Eso es un paradigma, ¿ya? Que a través del tiempo ha ido evolucionando. Tal vez me estoy equivocando en el concepto, pero más o menos así se entiende como paradigma. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Que el paradigma funcional te dice una cosa de cómo tienes que crear tus programas y el paradigma orientado a objetos te dice otra cosa. Entonces, ahí está. Tenemos dos paradigmas y tenemos más todavía que nos pueden, digamos, ayudar, pero los dos más fuertes son los que les estoy comentando. Ahora, los lenguajes de programación también han adoptado su estructura en base a estos paradigmas. Por ejemplo, Java, por ejemplo, es un lenguaje de programación que es netamente orientado a objetos. ¿Qué quiere decir? Que la estructura del lenguaje Java está orientado al paradigma orientado a objetos. ¿Se entiende? C++, por ejemplo, se dice que es híbrido. ¿Por qué? Porque C++, al ser una evolución de C, prácticamente con C++ tú puedes crear un programa utilizando el lenguaje, el paradigma secuencial, el antiguo, el funcional, y también puedes crear programas utilizando el de orientado a objetos. Entonces, tú tienes a C++ y puedes crear programas en ambos paradigmas. Entonces, por eso se llama el lenguaje híbrido, porque es multiparadigma. Por eso le llaman así. En cambio, algunos lenguajes no tienen esa ventaja. Algunos lenguajes, como Java, por ejemplo, Java no es para nada funcional, nada. Java prácticamente se centra su estructura en netamente orientado a objetos. Ahí no puedes crear un programa secuencial ni nada por el estilo. Entonces, se dice que Java, pues no es híbrido. ¿Por qué? Porque se basa solamente en lo que es orientado a objetos. En cambio, C++ es híbrido porque como que combina el secuencial con el orientado a objetos. Entonces, recordemos que híbrido, el concepto de híbrido es como sacar lo mejor de ambos, ¿no? Entonces, en este caso, C++ saca lo mejor de ambos paradigmas para sacar su estructura. ¿Se entiende?
Sí, entendido. ¿no? Entonces, y es una gran ventaja de aprender C++. Por eso Java también se puede enseñar, pero Java el siguiente semestre sería brutal si nos vemos ahí, podemos aprenderlo. No hay ningún problema, ya hablando de orientado a objetos y demás. ¿Ya? Bueno, entonces, no sé si hay una consulta más para empezar a hacer los tipos de datos. Bueno, en este momento estoy anotando la lista de los tipos de datos primitivos en C++. Ya vamos a saber después por qué le decimos primitivos y qué es un tipo de dato. Ya sabemos, un tipo de dato, en palabras bien simples, pues define la naturaleza de una variable. Enseguida lo vamos a entender. Int, tenemos al tipo de dato int, así se escribe, float, el doble, el char, el string, tenemos después al void y bueno, bueno, falta el bool también. El void y luego tenemos al bool. ¿Ya? O boolean también le llaman. Ahí está. Entonces, no sé si me estoy olvidando alguno. A ver, int, esos son los primitivos. Está bien. Muy bien. Entonces, estos son los tipos de datos que ya tienen bien. Ya estamos aprendiendo C++. C++, y ni siquiera C++. Nuevamente recalco, una de las ventajas de C++ es que si aprendes C++, aprendes más fácil lo demás. Porque ya se ha dicho en la última clase, los lenguajes de programación, más que diferencias, tienen similitud. Casi lo mismo. Cambia en detallitos su sintaxis. Por eso es fácil aprender. Si aprendes C++, ya por ende aprendes Java, aprendes todo, porque es más fácil ya después de C++ pasarse a los demás. Así que ni le tengan miedo a los demás lenguajes. Porque si bien cambian sus estructuras, pero son en lo mínimo. Entonces empezamos explicando. Los primeros tipos de datos que vamos a conocer son el tipo de dato entero, flotante, doble, char, string, el void y el boolean, ¿no? O el bool, que nosotros le llamamos así. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirven estos tipos de datos? Dice que definen la naturaleza de una variable, ¿ya? Y aquí lo vamos a ver. Un ejemplo, ¿cuál sería? Pues sería int, así. Le voy a quitar eso de acá. Int a. Así sería. Miren, int a. Entonces, en este caso, estaríamos diciendo que la variable a es entera. Ahora, ¿su descripción cuál sería? Pues las variables tipo int significan que almacenarán, ¿ya? Y es importante, definen la naturaleza, ¿ya? Almacena solamente tipos de datos numéricos enteros, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Atiéndame, por favor. Al poner yo int a, estoy definiendo, dice clarito el concepto, define la naturaleza de una variable. En este caso, ¿quién es la variable? La variable sería a, ¿no ve? ¿No? Y al poner la palabra int a, estamos diciendo que, en su descripción, dice que almacenan solamente tipos de datos numéricos enteros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Al poner la palabra int por delante y a la variable a, estamos diciendo que la variable a solamente puede guardar números enteros, ¿se entiende? Por eso viene el concepto de tipos de datos y su concepto es define la naturaleza de una variable. En otras palabras, los tipos de datos definen qué cosa puede guardar A y qué cosa puede guardar B, qué cosa puede guardar C. Así se entiende a los tipos de datos. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Entonces, al poner la palabra int, entonces ya automáticamente nosotros decimos que es, aquí le podemos aumentar una nueva columnita, a ver, insertar nueva columna a la derecha. Aquí le podemos poner, digamos, ejemplo, aquí sería enteros. En resumen, sería enteros, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente al ponerle int, nos estaríamos limitando a que la variable a solamente pueda tomar el valor o asignarle valores a la variable a números que sean enteros. A ver, ejemplos de números enteros. Escucho ideas. 2, 3, 5. 4. Otro ejemplo, C3, 100. Menos 80 es número entero, ¿sí o no? Sí. Sí. También es entero, solamente que es negativo. Entonces, estos serían los valores válidos que puede guardar en este caso, una variable al decirle int a. Facilito. Ahora, ¿será que la variable a
podrá guardar 23.3 o 20.3, ¿eso será que puede asignarse a la variable A? ¿Sí o no? No. No. No se puede asignar el 23.3. ¿Por qué? Porque al poner la palabra int definimos su naturaleza, lo que indicaría que la variable A solamente puede guardar números, pero en su parte entera. Pero lamentablemente este número ya no sería un número entero, es un número que tiene decimales. Por lo tanto, significaría que no puede guardar este número entero. Bueno, perdón, este número, porque tiene, ese no es un número entero, sería un número con decimales, entonces no lo puede guardar. En otras palabras, para ser un poquito más específico, este número está dividido por dos partes. ¿Cuáles? Este de su parte entera, este de la parte decimal. Entonces, como este int solo puede guardar la parte entera, significaría que solamente podría guardar el número 20. El 3 lo obviaría. ¿No veo o no? Pero no puede entrar. A ver, la palabra, si yo quiero guardar la palabra hola en la variable A, ¿se podrá guardar la variable hola en la variable A? Pero no la variable. La No. palabra hola en la variable A, ¿se podrá guardar? ¿Se podrá asignar? Sí. Sí, se No. podría la variable No, hola. no. No se podría, No. pues, no. No. Porque Porque nuevamente no es de es un cálculo. dato. No. Al ponerle int aquí, ¿qué estamos diciendo? Pues que la variable A solo puede guardar números enteros, datos numéricos que sean enteros. Ahora la pregunta es, la palabra hola, ni siquiera es un número, pues. Entonces prácticamente la palabra hola no se podrá asignar a la variable A porque está definida su naturaleza de almacenamiento por este tipo de dato, que int significa números enteros. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo va a ocurrir. Aquí lo vamos a borrar esto porque no sería un ejemplo válido. O lo podemos dejar y lo podemos dejar con un rojo, indicando que no son los válidos, ¿no? Estos sí se pueden, el 3, el 100, el menos 80, pero estos dos no se podrían guardar. Lo mismo va a ocurrir con el tipo float, el tipo doble, el tipo char, porque todos estos son tipos de datos y todos estos definen la naturaleza de mi variable. Entonces, prácticamente, a ver, otro ejemplo. Con el float, vamos. Float, así sería. Float. A ver, una variable. ¿Qué me dicta una variable cualquiera? B. Ya, float B. No siempre va a ser A. Recordemos que las variables son definidas por mí, por el programador. Puede ser A, B, C, cualquiera. Float B. Entonces, al poner float B, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo su naturaleza de B. Pero float, ¿qué será? Ah, float no es lo mismo que el entero, ¿ya? La palabra float significa que está permitido, aquí lo vamos a copiar esto, ¿ya? Para que se entienda, está permitido valores, ¿ya? Almacenan, no le pondremos solamente, le pondremos almacenan tipos de datos, porque solamente sería muy estricto, tipos de datos, entre tipos de datos numéricos. A ver, ¿quién me podría decir por qué se llama float? Ahí está. Se llama Porque float. tiene decimales. Exacto, porque contiene decimales. Float viene de flotante, de punto flotante, ¿no ve? Entonces quiere decir que si vos quieres guardar en una variable números que contengan los decimales, entonces tú tienes que definir a tus variables con el tipo de dato float. Entonces, ahí está. Fáciles. Entonces, a ver, ¿qué cosa pueden ser float? Aquí, digamos, flotantes la vamos a llamar aquí, ¿no? Entonces, prácticamente con float sí puedo guardar valores con decimales. ¿Qué puedo guardar? A ver, la pregunta. A ver, ejemplos con números decimales. A ver, 2.3, ¿será un decimal? Sí, lo almaceno. A ver, 2.3 se podrá guardar en un float B. Se puede guardar, ¿no? Se puede asignar. Sí. Enseguida vamos al Sí, ejemplo. que se puede. Tenemos menos de un minuto, se va a cortar. Por favor, inmediatamente se conectan para continuar la clase, ¿ya? Tu audio está cortado. Ya, enseguida lo voy a mejorar. Por favor, se conectan rapidito, por favor, ¿ya? Ni bien termine, se conectan.